Bienvenidos a Relatos Extraños. Ese día me encontraba en un sueño, en el cual aparecieron dos mujeres. Una tenía la piel muy blanca, la otra tenía su piel morena. Y en ese sueño me dijeron que me iban a sanar. Yo no sabía de qué. Luego me hicieron recostarme en una especie de cama y me dijeron que apoyara mi cabeza hacia el lado izquierdo. Mientras tenía mi mirada hacia un lado, la chica que tenía la piel muy blanca abrió una mochila muy antigua, como con una especie de correas ya avejentadas, y de su interior sacó un libro que me pareció que era una Biblia y una pelota dorada. Esta pelota la lanzó y del interior de esa mochila salió un gato blanco, y ese gato siguió la pelota como si estuviera jugando con ella. Luego se subió a un mueble que estaba sobre mi cabeza, apoyado en la cama, y se lanzó hacia mí. Todo fue muy rápido, pero el gato se tiró hacia mi cuello y me comenzó a morder muy fuerte. Yo sentía mucho dolor y en ese instante el gato comenzó a hablarme como si fuera telepáticamente, porque yo entendía lo que me estaba diciendo, y me decía que estuviera tranquilo, que me relajara, que quería que yo supiera que me estaba convirtiendo en el nuevo Mohamed, con una voz muy suave y profunda. En ese instante desperté desesperado y sudando, y de manera inmediata miro hacia los pies de mi cama y veo que hay dos esferas doradas, muy parecidas a las que había en mi sueño, de donde salió ese gato. Estas dos esferas estaban como flotando en el aire, a una altura más o menos como de 2 metros, le calculo, y luego desaparecieron en cuestión de segundos. Se convirtieron en un humo muy gris y oscuro, y se fue saliendo por la ventana poco a poco. Grité del impacto que me había dado ver todo eso. En ese momento mi esposa se despertó y de inmediato le conté lo que había soñado. Claramente en esta parte ya no estaba en el suelo y agarré mi teléfono para buscar qué era Mohamed, ya que pues por mi conocimiento solo sabía que había un boxeador con ese nombre, pero no podría ser Mahoma, el profeta, que creo es en el Islam. El cuento quedó ahí en el recuerdo, y después de unos 8 meses, como a eso de las 11 de la noche, había realizado mis ejercicios y luego me fui a duchar. Y cuando salí de bañarme, el baño estaba con la puerta abierta. Y me di cuenta que en el pasillo había una bola dorada, moviéndose de manera muy lenta. Y mi gatita comenzó a seguirle. A los pocos días, mi gata falleció. Había sido atropellada fuera de mi casa. Y una semana después, falleció también un primo mío. Las bolas que yo veía eran como si fueran metálicas, pero al mismo tiempo ligeras, porque podían flotar. Fue algo muy aterrador para mí y es lo más espeluznante que he llegado a sentir y lo más cercano a lo paranormal.
Esta experiencia paranormal que les voy a contar me sucedió cuando yo era una niña. Recuerdo que estaba en la casa donde pasé toda mi infancia y yo veía en ese momento a mi abuela en el cuarto donde ella siempre tejía y la observaba desde lejos. Mi tía ese día estaba estudiando, al igual que mi tío. Mi mamá trabajaba y yo no tenía clases ese día. Así es que estaba jugando como todos los demás niños normales lo hacen, hasta que una de mis muñecas de trapo comenzó a moverse sola. Esa muñeca tenía el pelo como de lana amarilla, con 2 coletitas. Tenía una piel muy blanca y los ojos muy negros. También tenía puesto un hermoso vestido color de rosa, que no recuerdo muy bien, pero sí sé que tenía como un lacito. La muñeca era de mi misma altura. Era una muñeca grande, por lo cual a mí me encantaba, porque sentía como si estuviera jugando con otra niña más. Bueno, esa muñeca de pronto comenzó a mover su pierna ella sola. Yo me le quedé viendo muy confundida, pero en ese momento decidí seguir jugando. No sentía miedo. Estaba jugando al té con todas mis muñecas. Mi abuela en ese momento me había llamado para que yo fuera a comer un postre. Así es que me paré y fui rápido donde estaba ella. Cuando terminé de comer, fui de regreso otra vez a donde yo había estado jugando con mis muñecas. Y al llegar me asusté tanto que me regresé corriendo donde estaba mi abuela y le dije lo que había visto. La muñeca estaba debajo de la cama, pero esos ojos negros que tenía estaban mirando hacia la puerta. Así es que desde ese día decidieron guardar la muñeca. Pero a los pocos meses nació un primito mío y se la regalé a él. Pero nuevamente poco después la tiramos porque todos nos dimos cuenta que se movía sola del lugar y eso nos asustó tanto que decidieron mejor tirarla. Esa muñeca me la había regalado mi tía con un set que venía también de té. Así es que no he vuelto a ver esa muñeca y la verdad me da miedo cuando entro a mi habitación porque no sé si algún día regresará o algún día se me vuelva a aparecer. Este suceso me pasó cuando yo era adolescente. En esa época, como mi mamá era enfermera y a veces le tocaban turnos de noche, yo aprovechaba a desvelarme lo más que podía jugando videojuegos. Y aún así me despertaba temprano para ir al colegio. Así pasaron varias semanas y meses en los que yo me desvelaba cuando mi mamá trabajaba de noche. Hasta que hubo un día en que comencé a ver por el rabillo del ojo como una especie de siluetas. Empecé a relacionarlo con la falta de sueño que tenía, pues era tan seguido las veces que me desvelaba y que me levantaba temprano, y durante el día no descansaba ni dormía. Y yo lo relacioné con que era el cansancio que tal vez tenía ya de tanto tiempo de desvelarme. La vez que fui esa noche a la cocina, estaba igual, completamente solo. Había dejado la consola encendida y se escuchaba todavía el sonido del videojuego que estaba en pausa.
Fui a prepararme un sándwich y eran como las 3 de la mañana. Me acuerdo que, estando en la cocina, vi una especie de humo blanco que pasó por un lado mío y lo sentí tan cerca que sentí una especie de escalofrío, como si me hubieran puesto un hielo tan cerca, y se siente esa sensación de helado. Volteé, pero no vi nada. Solo vi al fondo la imagen de la pantalla de mi cuarto que estaba alumbrando la pared. Rápidamente terminé el sándwich, tomé la primera bebida que encontré y me fui de regreso a mi cuarto y me encerré con llave. Traté de distraerme con el videojuego, pero no se quitaba de mi mente esa imagen que vi de reojo y esa sensación de helado. Después, a los pocos días, me quedé desvelándome, pero no por los videojuegos, sino porque me habían encargado un trabajo de una maqueta de mi escuela. Así es que ese día mi mamá también trabajaba de noche, pero yo estuve terminando la maqueta hasta dejarla perfectamente bien. Pero hubo un momento cuando estaba utilizando mi lapicera en el que la abrí para buscar un borrador y no había nada. No estaban ni mis lápices, ni los colores, ni el sacapuntas, ni el borrador. Mi cartuchera estaba vacía. Y empecé a buscar como loco alrededor mío. No era posible que se hubieran desaparecido si en ese momento los estaba usando. Fui al baño para echarme agua en la cara. Sentía que ya era demasiado el cansancio y el agotamiento por la falta de sueño y me estaba afectando. Y cuando regresé, vi mi cartuchera abierta. Yo la había dejado cerrada y ahí estaba todo mi material. Todo, no faltaba nada. Me empezó a dar tanto miedo. Sentí que a lo mejor estaba enloqueciendo o que mi mente se estaba dañando. Desde ese momento, nunca más he vuelto a desvelarme. No he querido saber si hay algo viviendo en mi casa. Solamente le comenté a mi mamá el suceso del material que se me había perdido por unos minutos y que luego lo había encontrado, y ella obviamente me dijo que era porque yo me desvelaba mucho. Pero yo sé que no. Yo sé que esa imagen y esa sensación de frío que sentí fue real. Y algo, desde esa vez, me di cuenta que algo habita en mi casa, porque no es lo único que me ha pasado. He vivido más sucesos paranormales desde esa vez.